Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 11, correspondiente al libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a dar hoy especialmente del capítulo 2, versículo 37, hasta el versículo 47, y se llama Primeras Conversaciones y la Primera Comunidad Cristiana. Capítulo 2, del 37 al 47. Primero vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida, María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que empezar, os pido por favor que le deis al like, esto es el signo, que pongáis unirme o suscribirse y que pongáis, que luego lo compartáis el vídeo, si es que os gusta. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, os recuerdo de dónde venimos. Estábamos hablando de Pentecostés. Acordaos de que Pentecostés, para los cristianos, es la venida del Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles. Entonces, a raíz de Pentecostés, a raíz de que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pedro hace un discurso a la gente. Empieza a hablar a la gente, al pueblo, a la gente que en este momento está allí. ¿Y qué les dice? Les dice, israelitas, vosotros a Jesús, que era un hombre acreditado por Dios ante vosotros, puesto que hizo con el poder de Dios milagros, prodigios y signos, vosotros lo matasteis. Y lo matasteis con una muerte de cruz. Pero esto estaba dentro del plan de Dios. La prueba más grande es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto es lo que dice Pedro, que luego irá al Sanedrín. Y acaba el discurso, después, porque era el discurso mucho más largo, como os he dicho otras veces, ¿no? Acaba el discurso diciendo: sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Este es el final del discurso. Entonces, fijaos lo que pasa. El versículo empieza el versículo 37 y dice: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: pues ¿qué hemos de hacer, hermanos? Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo revertir la cuestión? ¿Cómo revertir el asunto? Si sabemos que, y lo hemos oído, luego sabemos que ha pasado su pasión, muerte, ha pasado por la resurrección y ha ascendido al cielo, ¿cómo podemos cambiar las cosas? ¿Qué podemos hacer? Esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros, si un buen día tomamos conciencia, como esta gente tomó conciencia cuando Pedro les habló, de que verdaderamente Jesucristo existe, que está en la sagrada forma, está en la sagrada Eucaristía, y nosotros podemos adorarlo. En un momento dado diremos, nos concienciaremos y diremos, pero Dios mío, pero ¿cómo he podido hacer esta cantidad de pecados? ¿Y qué ocurrirá? Pues nosotros podemos ir al confesionario, podemos ir a confesarnos y a pedir perdón a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el sacerdote. Entonces se nos perdonan los pecados.
Pero claro, ¿cuál es la respuesta que Pedro da cuando esta gente le dice, entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahora veremos lo que dice Pedro. Dice, porque claro, a ver, antes de esto, tened en cuenta que nosotros podemos hacer montones de cosas, pero montones de pecados más mayores, menores, graves, leves, pero mortales también, en fin, qué sé yo. Podemos hacer, por ejemplo, si tenemos 2 hijas, por ejemplo, y le hacemos más caso a una hija que a otra hija. Y esta segunda hija que crece sin el que nosotros le hayamos hecho caso, tiene con la edad complejo de inferioridad y con el tiempo le cuesta más adaptarse a la gente. Y en cambio la otra hija pues se adapta fácilmente. Esto puede ser, en fin, es una falta. O por ejemplo, si nosotros hemos venido de casa cansados y hemos dejado a nuestros hijos viendo la televisión en lugar de atenderles los problemas que había en la escuela, en el colegio, y ellos han acabado por formarse en la pura televisión, no en los consejos nuestros. O yo que sé, a lo mejor si has colaborado con tu marido en un pago que no tenía que hacerse con respecto a algo concreto, o has dicho algo de alguien con lo cual esta persona ha perdido el empleo. Hay montones y montones de cosas que se pueden hacer al cabo del día que casi no te das cuenta y que hay que confesar, hay que arrepentirse. Por eso Pedro, ante la pregunta de la gente, que es, pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice? Va a decir, versículo 38, dice, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que contesta Pedro. Es decir, arrepentíos, es decir, convertíos, es decir, hay que convertirse. Lo primero que todo, si uno se arrepiente, es convertirse, arrepentirse de las cosas que uno ha hecho mal, para seguir el camino de Dios. Y luego dice, bautizaos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que explicar una cosa clara, y es lo siguiente. A ver, en el judaísmo, el nombre expresa el ser de la persona. O sea, el yo de la persona, su propio carácter, su yo interior, ¿no? Entonces, de manera que cuando tú te bautizas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que tener la conciencia clara de que te estás bautizando en el nombre de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, con el ser de Jesucristo. Esto es lo que llamamos bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A no confundir, evidentemente, con el bautismo que realizaba Juan Bautista, que realizaba un bautismo en el Jordán en los cuales la gente daba muestras de arrepentimiento, pero que en sí no tenía eficacia ninguna. Sí que evidentemente sí que renovaba a la persona, sí que y purificaba a la persona en su interior, ¿no? Preparándolo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para todo lo que Jesucristo tuviera que explicar, ¿no? Pero en sí no tenía ninguna eficacia. A no confundir tampoco con las abluciones, las abluciones judías, ni con lo que prescribe el judaísmo con respecto a los baños de purificación, que eran unos baños que se hacían, unos contenedores que les cubrían hasta el cuello y que el agua tenía que ser corriente, no podía ser agua estancada. En fin, eran cosas de ellos, ¿no? Prescripciones de los judíos, ¿no? O sea, no confundir el bautismo de nuestro Señor Jesucristo con el bautismo de Juan Bautista ni con estas abluciones judías, ¿no? ¿Qué más dice? O sea, primeramente convertíos, luego bautizaos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, recibiréis el Espíritu Santo, es decir, recibiréis la efusión, la abundante efusión del Espíritu Santo, recibiréis el don del Espíritu Santo y se os perdonarán los pecados. Esto es la solución que le da
a Pedro, a la gente que le pregunta, pues, ¿qué hemos de hacer? Recordad que esto ya lo he dicho algunas veces, que este Espíritu Santo ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Ya os lo dije el otro día, lo voy a volver a repetir hoy. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, del versículo 1 y 2, el profeta Joel, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, ante la comunidad aquella que pensaba que estaba reunida cerca del templo y que pensaba que se extinguía, les dice: yo derramaré, les dice de parte de Dios, Dios le habla al profeta Joel y le dice que le diga a esta gente: yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán. Esto en el siglo IV. Y acordaos de que el otro día os decía que el Espíritu Santo estaba presente en el Antiguo Testamento ya, cuando el profeta Ezequiel, profeta que vivió en el siglo VI, durante la deportación de Babilonia, les decía: os rociaré, capítulo 36, versículo 25, del libro del profeta Joel, del libro del profeta Ezequiel. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, el corazón ya no será tan duro, ya no será más duro. Será, gracias al Espíritu Santo, un corazón complaciente, comprensivo con la gente, ¿no? Esto además de, si vamos al Génesis, esto para explicaros que el Espíritu Santo ya planeaba sobre la tierra. Se manifiesta claramente en Pentecostés, pero en el Génesis capítulo 1, versículo 1, fijaos lo que pone: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Bien, entonces, volviendo a esto, vamos a ver qué dice el versículo 39 de los Hechos de los Apóstoles, porque el 38 ya lo hemos dado. Vamos a ver qué dice el versículo 39. El versículo 39, ahora lo busco, dice, después Pedro, después de dar la solución a lo que le preguntan, dice: pues la promesa del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. O sea, la promesa era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pedro les dice, es que el Espíritu Santo no solamente es para vosotros, porque los judíos eran muy exclusivistas y pensaban que el Espíritu Santo nada más iba a venir sobre ellos, o iban a tener una efusión de espíritu solamente para ellos. Entonces, aquí Pedro se encarga de decirles: no, es que no solamente es para vosotros, es para el mundo entero, para vosotros, vuestros hijos y el mundo entero. Por esta razón veremos que, de la misma manera que en el capítulo 2 hemos visto una efusión del Espíritu Santo para judíos, en el capítulo 12, cuando lleguemos, veremos que hay una efusión del Espíritu Santo para paganos, es decir, para gentiles. Pero ya llegaremos. Seguimos entonces, dice: con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. A ver, se está refiriendo a la gente que cree, ¿no? Evidentemente, los cristianos no podemos vivir en una burbuja. Vivimos, pues, en medio de la gente, que es lo normal, ¿no? En medio de gente que cree, de que no cree, en medio de agnósticos, en medio de gente que es completamente indiferente, y no por ello tenemos que ni escandalizarnos. Damos tranquilamente nuestro testimonio y hacemos lo que el Señor en Juan, el evangelista Juan,
en el capítulo 17, versículo 15, Juan, versículo 15, versículo 17, perdón, capítulo 17, versículo 15, dice, aquí lo que voy a leer es lo que Jesús pide al Padre para nosotros. Dice, no te pido que los retires del mundo, a nosotros cristianos, sino que los guardes del maligno, porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. O sea, Jesucristo lo que está rezando es por nosotros, porque hay muchísimas tentaciones. En medio de vivir en el mundo, lo que hay es tentación para ser como la gente es, la gente del mundo que no cree. Entonces, claro, el ponerse a salvo de esta generación perversa es esta idea. Es decir, intentemos, ya Jesucristo pide por nosotros, ya está pidiendo permanentemente por nosotros, y nosotros al tanto. O sea, que no nos dejemos guiar y, digamos, no nos dejemos contagiar por las cosas que se hacen mal, sino que sigamos rectamente lo que Dios quiere y lo que Dios dice que hagamos, ¿no? Bueno, entonces seguimos con los Hechos de los Apóstoles. Y dice, el siguiente párrafo dice, el versículo 41 dice, así pues, los que acogieron sus palabras fueron bautizados, y aquel día se les unieron 3.000 personas. Entonces, fijaos, esta gente que se convirtió, fueran 3.000 o menos, los que fueran, ¿no? En ese momento, dice, en el versículo 42 se dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, esta gente que se iba convirtiendo poco a poco, ¿no?, se mantenía constante en la enseñanza de los apóstoles, es decir, en todo lo que los apóstoles les querían explicar. A ver, tenían tal hambre y tal sed de saber cómo era Jesucristo y qué es lo que había hecho Jesucristo y qué es lo que la doctrina de Jesucristo. Y no solamente la doctrina de Jesucristo, sino anécdotas. Por ejemplo, pues a ver, les debían preguntar a Juan el apóstol, le debían preguntar, a ver, tú cuando el Señor en la cruz te dijo que te daba como madre a la Santísima Virgen, ¿tú qué sentiste? ¿Un escalofrío o te quedaste parado? ¿La Virgen qué cara puso? O, por ejemplo, yo qué sé, pues, a ver, cuando Andrés, que había sido bautizado por Juan Bautista, le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías, ¿tú, Pedro, dejaste todo inmediatamente? Porque el Evangelio lo dice, parece que lo dejaste todo, pero ¿cómo fue? Explícanos, ¿fue de la noche a la mañana? ¿Tuviste que hablar con tu mujer? ¿Cómo fue la cosa? O sea, lleno de anécdotas, ¿eh? Esto es lo que la enseñanza de los apóstoles, no solamente la doctrina, sino todos los detalles, ¿no? Que es lo que a mí y a mucha gente nos gustaría saber. Esto suponía un trabajo intensísimo por parte de los apóstoles, porque estaban totalmente dedicados a explicar, ¿no? Y también un trabajo intenso por parte de nosotros, de ellos en su momento y de nosotros también, porque nosotros debemos aplicarnos con la máxima intensidad a conocer y también a propagar, a conocer y propagar la palabra de Dios y, sobre todo, a no opinar simplemente. No solamente opinar, sino interesarnos en saber más, cómo era todo aquello. Y leer en profundidad el Evangelio, ¿no? Entonces, claro, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, es decir, la común unión, la unión con Dios y en la unión entre ellos, en la fracción del pan, constantes en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, o sea que seguramente esta gente se reunía en casas particulares, que eran más grandes. La gente que los recibía debía llevar la comida y también ellos llevaban parte de la comida y era un ágape, una reunión entre todos ellos en las cuales iba alguno de los discípulos, apóstoles también, para explicarles cosas, ¿no? Pero poco a poco, el Espíritu Santo les hizo entender que ya no se trataba de un rito de unión. O sea, ya no era una reunión de amigos, digamos. O por ejemplo, pues no era una reunión piadosa, era mucho más. Digamos,
ya empezaron a entender que era como una sociedad, una asociación, una sociedad de hombres y mujeres que vivían, porque no hacían otra cosa, vivían por Dios y para Dios, que empezaban a querer ser una reunión, una comunidad de gente que fuera santa, buena, de que siguiera todo lo que decía Dios. Empezaron a entender que eran iglesia. Y después, al final, dice, se mantenían constantes en la oración. Claro, sin oración es que no podían mantenerse. Es que la oración es la base como para mantenerte en Dios. Y, a ver, eran perseverantes en la oración y rezaban en común, ¿no? Seguramente al principio debieron rezar salmos y luego inmediatamente pues rezaban el Padre Nuestro, que es lo que el Señor les enseñó que tenían que rezar. Bueno, pues esta es la clase, la charla de hoy, y nos reuniremos pronto para empezar la curación de un tullido, el milagro que está en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Empezamos ya pronto el capítulo 3. Os ruego que pongáis el like, el like así, que os suscribáis y que lo enviéis si es que el vídeo os ha gustado. Y hasta la próxima vez, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.